Yo soy Miguel. Hoy estamos aquí con Alfredo Leal, docente, escritor, investigador, mi sensei. Me siento como un discípulo de Gombrowicz yendo a visitar al maestro. Y pues hoy vamos a hablar un poquito de literatura latinoamericana. Para eso pues vamos a tocar tres temas, ¿no? O sea, a grandes rasgos son como la figura del escritor, las instituciones literarias y los modelos a seguir dentro de la narrativa y la literatura latinoamericana. Entonces, a ver, bueno, tú estuviste un rato, o sea, fuiste como el becario más joven de la fundación, ¿no? Sí, por un error, ¿no? Porque, o sea, al Porque, final éramos Cristian Peña y yo, güey, ajá, y el, el hecho de que hubiera ahí unos meses de diferencia, ¿no? Porque él es de enero y yo soy de marzo, sí, pues eso me da como el título del becario más joven. Pero igual en esa generación, que fuimos la generación del 2005 al 2006, ajá, que me acuerdo muy bien porque justamente entramos el lunes siguiente a el, cuando México es campeón en el Mundial Sub-17 contra Brasil, ¿no? ah, Entonces, Carlos Vela, me güey. acuerdo perfectamente, sí, pues de Giovanni, Carlos Vela, No estaba el Chicharito. Villaluz, no, Villaluz, algunos otros que se apagaron bien rápido. Ya, Y que igual así ajá, como se apagaron ellos, pues también las generaciones de la fundación se apagaban, ¿no? Pero en el caso de sí, esa creo que no fue. O sea, creo que ajá, fue una generación bastante exitosa en ese sentido. ah, sí, Por ejemplo, estábamos con Antonio Ramos, que hoy en día es el director del área de publicaciones de la Autónoma de Nuevo León. ah, ya, Estaba también, bueno, Cristian, que ganó y ha ganado todos los premios, ¿no? Que no sé no, si es ya, el más joven en ganar el Aguascalientes, pero seguramente sí. ajá, O sea, ha ganado todos los premios de poesía. ajá, Estaba en esa generación también, por ejemplo, como narradora Laia Jufresa, que ha tenido mucho éxito con Random. sí. En el área O sea, ¿y tú de... estuviste ahí un año o dos? Yo nada más estuve ahí un periodo, Ok. Porque que de bueno, sí hecho se sí, pueden renovar, ¿no? sí, pero justo, o sea, también es ese tema digamos, de cómo entras a la Ajá. fundación, en este caso en específico. Después ya tuve la beca del FONCA, ¿no? Pero cómo, Ok. cómo entras a la fundación, al menos viniendo desde donde venimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, que no son Ujú. familias, Pudientes. pues vamos a decir así, ¿no? O sea, que no tienen ningún tipo de Injerencia. pertenencia, exactamente, o sea, que no Mm. pertenecen a las familias, digamos, de abolengo de la cultura, como si Ujú. era el caso de varios compañeros y compañeras. Sí. Pues creo que sí hay un gran desencanto, ¿no? Y quizá a mí Ajá. el desencanto más grande de la fundación no tuvo, a lo mejor, si lo podemos pensar así, ni siquiera nada que ver con temas literarios, ¿no? Yo, Ajá. eh, pues realmente trabajaba en la fundación, trabajé una novela que después se publicó en Terracota, que se ¿Cuál? llama Carta a Isobel, Ajá. y, o sea, digamos, yo iba pues a eso, ¿no? Yo había regresado de vivir en Canadá, en Vancouver, Sí. donde de hecho Ujú. pues estuve a nada de ser, digamos, una especie de Luis Elie avant la lettre, ¿no? Porque Ah, sí. allá yo escribía en inglés, entonces pues de alguna u otra Ah. forma yo habría escrito en inglés y Ajá. habría Ya, ya. eventualmente publicado allá, ¿no? Pero Eh, bueno, o sea, eso ya pasa más seguido, ¿no? O sea, bueno, pienso sí, como sí, en sí, sí, Hernán Díaz o en Benjamín Labatut, o sea, un claro. chileno, un argentino, ambos escriben directamente en inglés. Sí, o más bien el caso de Luiselli lo podríamos ver como un poco el equivalente con Héctor Bianchotti, ¿no? Héctor Ah, ya. Bianchotti publica Sí, sí. mucho en español y después ya cambia a Ajá. francés Sí. y de hecho forma parte de la... Miembro de la Academia Francesa de la Justo, Lengua. Ya, exactamente. ya. Sí. Pero bueno, yo había estado en Canadá, entonces ahí había escrito algunas cosas que luego traduje Ajá. yo mismo, que es un poco también lo que te pasa a ti, ¿no? No Traducir. tener que, sino decidir en qué Ajá. lengua quieres Pues es que a quién le hablas, ¿no? claro, ¿no? Y en qué lengua quieres Ajá. que se te lea y que seas, digamos, que circulen tus textos, ¿no? Entonces, de Ajá. regreso de Canadá, yo vi la convocatoria de la fundación, yo regresé, de hecho, a Ajá. hacer lo que me faltaba del diplomado en la Escuela de Escritores de SOGEM, Ok. donde había entrado también muy joven, como a los 15. Ajá. Estuve en Canadá, regreso, y ahí en los pasillos de la SOGEM vi la convocatoria de la fundación. Me llamó la atención, yo creo Ajá. que como a todos, ¿no? Sí, Por el sí. dinero, ¿no? O sea, sobre todo por Sí, eso, por porque pues era escribir. una, Sí, ya. sí era una oportunidad, o son esas becas, Ujú. oportunidades digamos, de dedicarte a eso, ¿no? Entonces yo iba a la fundación, me dedicaba a escribir, iba a mi taller con Bernardo Ruiz, estaba también Gerardo Piña. O sea, ¿y cómo era? Bueno, o sea, tú ibas y dices que escribías esta novela y luego, o Sí, sea, que te proponían como actividades o sea, ¿en qué vas, en qué se
basaba como esa experiencia de la fundación. Siento que en ese momento, por ejemplo, que éramos la tercera generación, todavía había como una especie, pues yo diría casi que hasta de libertad, y tiene que ver con el hecho de que éramos muy O sea, antes jóvenes. no había eso de como las becas de la fundación. Ok. Había la beca de formación de jóvenes escritores y ya, o sea, no Del había Fonca. ninguna otra. Ok. Pues primero estuvo la del Centro de Escritores, Centro Mexicano de Escritores, ¿no? Que es la que tuvo Rulfo, ¿no? O sea, Ok. ese sistema de becas existe desde hace mucho tiempo. Ujú, Pero bueno, la fundación que era, como sabes, ¿no? Pues una iniciativa, digamos, que continuaba las labores de la Fundación Octavio Paz, y que de hecho se ve mm, incluso en las figuras que están ahí, porque estaba el que fue secretario de Educación, no sé si ujú, todavía siga, con Ernesto Cedillo, que era Miguel Limón. ok. Él era, digamos, no el director, pero el director era Eduardo Langañe, Ajá. pero bueno, era el que coordinaba, vamos, no sé Ujú, exactamente cuál es el puesto, ¿no? Te mentiría, pero sí un puesto muy elevado. Entonces ujú, continuaba un poco las labores de la Fundación Octavio Paz. ya. Pero bueno, viene en este momento, digamos, en donde las revistas como Letras Libres y como Vuelta, Nexos en su momento, Sí. pues habían dejado de tener como esa presencia, no quiero decir ese poder, porque sin, Ajá. sin duda lo siguen teniendo incluso, pero sí Sí. esa presencia en cuanto a cómo se configuraba lo que Bourdieu, aunque no estoy de acuerdo con ese tema, si quieres podemos hablar un poquito de eso Ajá. al rato, lo Sí. que Bourdieu llama el campo literario, ¿no? Que Ok. básicamente para los que no conozcan el término, Ujú, pues se refiere un poco como al grupo de personas ujú, que siguen unas ciertas reglas determinadas por la ujú, actividad a la que se dedican ya, ya. para conseguir, digamos, una permanencia Ajá. al interior de una, Es de una disciplina, ¿no? como un homo literatus en Sí, lugar de exacto, homo academicus. exacto, en donde viene, por ejemplo, la cuestión donde también es importante como tomar otras categorías de Bourdieu y hablar del hábitus, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí. o sea, hay ciertas cosas que son habituales, que son, por Ajá. ejemplo, las presentaciones, en Ya, este ya. caso las becas, los premios. Ajá, por eso, bueno, hacia ese punto se dirigía como mi pregunta. O sea, tú, además de esa actividad de escritor, supongo que había como otras actividades que forman parte de ese hábitus, ¿no? Que es como, Sí, o sea, pero invitaban a alguien, ¿no? Me imagino, en, o en qué, ese qué era lo que momento, hacía. claro, en ese momento te digo que estaba todavía muy, muy como apenas los andamiajes de la fundación, porque Ujú, después de nosotros, justamente porque éramos muy jóvenes, no que yo fuera específicamente desmadroso, en mi caso no era eso, pero sí, sí veían como que ciertas necesidades o también eh, ciertos comportamientos de los becarios más jóvenes como que no eran, ajá, digamos, los ideales para lo que ellos esperaban, ¿no? ok, Que era pues que básicamente fueras a trabajar ajá, y que estuvieras ahí, si iba a venir García Márquez, que estuvieras ahí en la, ajá, en la conferencia, si iba a estar Eliseo Alberto. Había ujú, un pequeñísimo, como casi que era como un grupo de ayuda los viernes, que era de ajá, música, ajá, una especie como de conversatorio sobre música, y ya, había talleres, ¿no? El taller de Orlando Ortiz, el taller sí, de no sé quién más, el de ok, Mario Bojorquez también, ¿no? Que fue de hecho donde el grupo de Círculo de Poesía ajá, adquiere mucha fuerza, porque Mario Bojorquez sí, eh, no había sido, bueno, ya no le toca pues ser ujú, becario, pues, y tampoco ser tutor en ese momento. Después creo que sí lo fue. ujú, Pero bueno, esa digamos, constitución de pequeños nichos, espacios y ajá, pequeños nichos al interior del gran nicho que era la fundación, ajá, después se va estructurando un poco más y entonces ya ponen, sí, por ejemplo, el área en donde había las personas que recibían la beca, pero están dedicadas a la escritura de la enciclopedia de la literatura en México. ujú, No sé si sigue ese programa que es como para la gente más joven, que de hecho se los llevaban a Jalapa, que era más como en el modelo del Fonca. ajá, Y bueno, te digo eso porque hablábamos un poquito de la decepción que sí, siempre viene, ¿no? Cuando tienes como un acercamiento tan grande con las instituciones. ajá, Y en mi caso, te digo, no fue específicamente literaria, sino más bien que eh, al lunes siguiente, hablando de los lunes, como si todo la semana laboral, muy en la onda del godinazgo, comenzara los lunes, al ajá, lunes siguiente de las elecciones del 2006, en las que, como sabes, pues hubo una diferencia mínima entre sí, López Obrador y Felipe Calderón. ujú, Eduardo Sarabia y yo estábamos platicando en uno de los espacios de la fundación. ujú, Entra Langañe y nos escucha que estábamos hablando de eso. Y a mí me sí, pareció muy, muy fuerte, pues, o sea, no estoy diciendo nada a nivel personal, pero sí más como a nivel de ajá, la función digamos, el papel sistemático que cumplía él como director de la fundación. Y ya, nos dijo de una manera, digamos, muy seca, ¿no? México ya tiene un presidente y se llama Felipe Calderón. ajá, Una mañana después de eso, o sea, esa fue mi gran decepción.
Sí. no por el, vamos, no por, Ujú. ya desde que me dieron la beca y que bueno, ya como que me di cuenta de que era de veras y firmamos los contratos y demás, pues me Sí. puse a investigar de dónde venían los dineros y pues resultaba que eran todos estos Ajá. grandes empresarios, ¿no? Manuel Ya. Arango, Carlos Slim, Emilia Azcárraga. Ya. Entonces, pues desde ahí yo estaba leyendo a Galeano y Ajá. Órale. evidentemente que quedé como con la duda de, bueno, o sea, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Ujú. Por otra parte, pues tener como 19 años y recibir ese tipo de apoyo siempre te ayuda mucho, ¿no? Pero Ajá. yo después de esa frase de Eduardo Langaña, que incluso dudo que la recuerde, que la haya dicho, pero me pareció muy importante como el posicionamiento de la fundación con respecto a la política, y Sí. más en ese momento que, como sabes, pues, o sea, no tenemos que hacer un resumen de lo que pasó, Ujú. pero sí fue un momento coyuntural, ¿no? Como se dice en Ujú. la teoría política y la teoría sobre todo marxista, ¿no? Ya. Había que aprovechar la coyuntura Ajá. y me pareció pues que las personas que se dedicaban a la literatura, al menos dentro de Sí. ese pequeño universo que era la fundación, pues tenían, digamos, una posición muy clara con respecto a eso. Ajá. Entonces, digamos, mi tiempo ahí en la fundación ya no renové, digamos, de manera muy, muy consciente. Ujú. Si en algún momento había dudado de no recibir los dineros de estos empresarios, porque estaba leyendo a Galeano y porque me sentía muy de izquierdas, Ajá. eh, bueno, no que me sintiera, sino que más bien era como un poco cómo había ido desarrollándose, ¿no? Mi propio conocimiento, ¿no? De lo que son las izquierdas, al menos en México, porque bueno, yo Sí. creo que somos parte de una generación, al menos los nacidos en los 80, a la que Ajá. el ejército zapatista pues nos marcó mucho. Ujú. En mi caso fui cuando hacen la caravana zapatista que viene aquí a México y estaba Marcos todavía, pues Ujú. obviamente que va aún, bueno, fui yo, eh, Ya. pero nunca participé realmente en ningún movimiento. Militante. Sí, no, jamás fui militante y creo que Ya. en estos momentos no diría que lo fui, pero sí esa Bueno. decepción Ujú. en cuanto a las instituciones, eh, creo que me marcó un primer momento en donde sí entendí que hay como instancias que determinan la obra, Ajá. Que que tienes que son tomar posición. exactamente, o Sí. sea, que la están determinando, pero que a final de cuentas la van a determinar en Ajá. Y no mayor o solo en posición, sino menor medida. partido, tal cual. Claro, sí, 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 Ujú. digamos que esa determinación puede ser mayor o menor en el sentido en que la posición en la que tú mantengas con respecto a la ideología que se intenta imponer sea más Ujú. fuerte. Entonces, creo que Sí. nunca van a dejar de determinarlas, pero sí vas a poder tú afianzar la posición, aunque no seas Ajá. militante. Ya. Y bueno, o sea, como enfocándonos un poco como en la figura del escritor, o sea, yo sé, por como de lo que hemos hablado antes, que tienes problemas con todo el mundo. Entonces vamos a hablar un poco así del chisme. O sea, ¿tú crees que esos problemas que tienes con los otros escritores, o digamos las otras figuras de escritor, es por esto que me acabas de decir? O sea, como por la toma de partido que tienen ciertos escritores en ciertos momentos políticos. Y si es así, o sea, podrías darme como un ejemplo. Bueno, ya mencionaste como a Luis Eli, pero bueno, siento que ese es otro problema, que, o Sí, sea, no, sí pasa por la en realidad política, pero... yo no conozco a Luiseli, o sea, ella fue lo Ajá. más cercano que yo estuve en la fundación, porque ella es una generación después, o dos, creo. Ujú. Eh, Alguna vez estuvo en algún taller, Ujú. entre las cosas que te digo que se hacían ahí en la fundación, como que no Sí. tenía mucha estructura, había un taller de encuadernación, que creo Ajá. que lo daba la novia de alguien, o sea, al final Sí. todo queda en familia, ¿no? Ok. Entonces, bueno, creo que era Ajá. la novia de Orlando Ortiz en ese momento, o alguien que algo tenía que ver, no estoy diciendo que lo fuera o no, es algo que me quedaba como la idea, pero sin duda era Ujú. gente de casa, ¿no? Ya. Que es a lo que creo que a final de cuentas muchos de los becarios y becarias aspiran. Y Ajá. ahí te diría yo Convertirse. un comentario que quizá puede ser un poco controversial, como dicen ahora, ¿no? Los periódicos de derecha cuando quieren hablar de la propuesta, por ejemplo, de Trump Ajá. de apropiarse de Palestina y convertirlo en un gran resort, Sí, en sí. lugar de decir, pues es una propuesta directamente fascista, dicen es una propuesta controversial. Entonces, a lo Ujú. mejor yo voy a decir una frase controversial en ese sentido, Ujú. pero sí creo que mucha gente, más que hacer obra, lo que intenta en ese tipo de espacios Ajá. es hacer carrera en las relaciones públicas Son dentro. trepas. Son trepas, decía Bolaño. No sé si trepas como tal, creo que es gente que se cae muy bien porque se conocen aparte de otros Ya. ámbitos, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, cuando estaba como becario de la fundación, en algún punto incluso estuve colaborando directamente en la formación de los números de la revista Lenguaraz, y a Ujú. mí me parecía pues que era gente bastante, o sea, que tenía unas ideas
realmente Sí. muy interesantes con respecto a la literatura, una revista eh, Ujú, que yo no creo que haya habido otra y creo que no se le ha puesto o sea, no se ha hecho todavía ahora que están tan de moda los estudios del libro y la edición, ujú, no se ha hecho todavía el capítulo de lenguaras, pero creo que es importante ujú. precisamente para esa generación en donde están Rafael Toriz, Valeria Luiselli, la propia Laia Jufresa, con quien, por ejemplo, no tuve, en realidad ella me mandó alguna vez un correo diciendo que no le volviera a escribir, básicamente, ¿no? Ok. Y no es que sean Ajá. problemas, yo trataría de pensar lo que no son problemas con los escritores o con otras figuras de escritor, Sí. sino problemas con lo que es incluso la concepción misma, diríamos, casi ontológica de la figura de escritor. Es Ok. decir, si ser escritor y Ujú, escritora significa sí. estar, digamos, en cumplir con el hábitus como si fuera, Ajá. digamos, algo que está tan naturalizado como la gente que por la formación que tuvimos antes de salir de casa nos persignamos. Bueno, Ajá. si cumplir con estas cenas y con acudir a los eventos digamos, donde se juntan, ¿no? Los escritores, Ujú, eso es ser escritor, entonces yo tengo un problema con eso. Pero el ya. problema sobre todo pasó cuando la discusión en el campo literario mexicano comienza a trasladarse a Twitter directamente. Ok. Es un poco, Eso es como en los 2010, más o 2000. menos, sí, sí, Ajá. sí, digamos como con la explosión Las redes sociales. Ok. sí, porque todavía cuando estábamos en la fundación, por ejemplo, varios de nosotros teníamos blogs. Ah. Que de hecho hay un blog en donde Cristian Ajá. Peña y Alfonso Nava, que eran mis compañeros, Ajá. hicieron un muy divertido, una parodia de mí, ¿no? De mi figura. Era algo así como el Bambino salvaje, a mí me decían el Bambino. Y, y, Víctor y, y lo, Bambino. lo Alfredo el escribieron, Bambino. el Bambino salvaje. Y lo escribieron, digo que es muy divertido porque lo escribieron como en este formato ¿te acuerdas de Julio Esteban? El personaje de Sí. Eugenio Derbez Sí, que sí, era, sí. y te doy todo, Sí, todo sí, lo sí. que me sobra. Ya, ya. Lo hicieron así como una carta del Bambino salvaje y se burlaban pues como Ujú, de la novela que estaba escribiendo, de que ujú, me gustaba alguna de las compañeras de la fundación, de que yo tenía, digamos, como ujú. solamente pensaba que hablar con otros escritores era hablar de literatura, ¿no? Ya. Ajá. Me divertía mucho cuando hacíamos estas alineaciones de escritores, entonces Alemania contra Ajá. Argentina, ¿no? Ya, Y ya. entonces a quién Ahora ponías de portero y le a quién... llamaríamos tier list. Sí, 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 hoy en día son las tier list. Ujú, Y entonces ya avanzaba Argentina y seguía con Argentina contra Estados Unidos. Y entonces, ujú, pero aparte ese tipo de obsesiones literarias no eran tan compartidas. O sea, creo que, por ejemplo, y quizá también por la edad que teníamos, pues con ujú. Cristian las compartía mucho y en realidad en mi primer libro yo se lo debo totalmente a él, Sí. porque había escrito yo una serie de cuentos en el periodo, digamos, de las vacaciones de Semana Santa, y él los lee y me dice que había como mucha influencia del Ujú, Godot de Beckett, ¿no? ya. Ujú, Entonces, bueno, me dio el libro, de hecho creo que se lo cambié por un libro de Reinaldo Arenas, ujú. eh, y, y de ahí, pues, o sea, de esa misma obsesión que tenía, porque Cristian es un obsesionado con la literatura, en el Sí. mejor de los sentidos, o sea, nadie podría escribir un poema en donde esté, digamos, la figura de Paul Celan como lo hizo él, o el de Ajá. Velarde, o sea, Sí. hay ¿qué quiero decir con esto? Que yo veía una diferencia muy clara entre él y otros becarios, que Ajá. sí los veía más como en el sentido de estar en el La momento pose. Ajá. adecuado, con las El personas momento de adecuadas, la ¿no? foto. El que no, el Claro. que se mueve no está en la foto. Y entonces, bueno, para hablarte un poquito de esos problemas a los que te refieres, Ujú, te diría nada más que es eso, ¿no? En Twitter, en algún momento cuando salió la lista del primer Bogotá o del segundo Bogotá 39, pues a mí me sí. pareció bastante irrisorio que se colocara ahí personas, porque pensaba yo todavía en términos de obra, ¿no? Sí. Cuya obra pues estaba, la acababan de Inédita. publicar, no, o la inédita o la acaban de publicar, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, Ya, ya. pensaba un poco eso y de ahí fue pues el problema, ¿no? Como, ¿cómo Ya. puedes estar publicando esto si nos conocíamos, si nos llevábamos también? Ok. Ajá. Pues claro, porque el problema no son como personas, son personas, vamos, ni Ajá. siquiera los conozco como personas. El problema es el lugar que ocupan en Ujú. un sistema mayoritariamente coordinado por las necesidades En el del campo mercado. literario. Sí. No, ya no diría en el campo literario. Ahí Ahí. yo ya hablaría de otra cosa, porque Sí. justamente Bourdieu hace esa diferencia Ajá. y que es una de las primeras cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque lo que él dice es que las reglas son Ajá. específicas y que son Para de el campo. hecho Ujú, paralelas o ajenas a las reglas de la economía. Y yo diría que no, yo diría que incluso, ujú. que es nuestro segundo tema, ¿no? O sea, que incluso la manera en la que el mercado y la Ajá. generación de plusvalor coordina el ingreso o la salida de alguna u otra figura de escritor o de escritora al Ajá. interior o sea, digamos, va al campo y toma esto Ya. para engrosar las filas del mercado,
eso es lo que realmente coordina la producción de la obra de muchos de esos escritores y escritoras. Una vez me contaste, porque me pasaste así varios contactos, yo intentando, escritor en ciernes, quería ver si me fichaban, porque pues soy un ingenuo, ¿no? Y me pasaste como el contacto de Jorge Luis Bune, que es el esposo de Fernanda Melchor, ¿no? Uno de los nombres importantes de la literatura actual. ¿Por qué te odia Jorge Luis Bune? No, pero a mí no creo que me odien, no creo que nadie me odie. Creo que si alguien realmente te odia, no estás vivo, ¿no? Así de sencillo. Pero, o sea, O ¿cuál sea, era el problema ahí? O sea, yo sé que no es no, directamente con no, su yo persona, pero no tengo ningún problema con nadie. con nadie en realidad. Creo que puede ser un poco incómodo. O sea, Ujú, creo que hay problemas, y ahí haría como una diferencia, ¿no? Los problemas que tienes a nivel personal con gente que conociste en una cierta ujú. eh, Circunstancia. labor, Ujú, sí, ajá, realizando una labor, esos son problemas completamente aparte, ¿no? O sea, puedes tener sí. a lo mejor algún problema de índole personal con alguien que conociste en la academia, pero eso Ajá, no se conforma o no toma la forma, digamos, de un problema con la academia o en la academia. El sí. problema es cuando sí existe hablábamos de las posiciones, una posición que es completamente distinta a a la de tu coetáneo, ¿no? Y en Sí. ese caso yo jamás he dicho que nadie me odia. Le tocará a ellos y a ellas decir, yo tampoco odio a nadie, ¿no? Y Ujú, también yo pensaba eso, ¿no? En algún momento, ¿no? O sea, seguramente, pues todas esas personas a las que les caigo mal o a lo mejor los comentarios que se pueden hacer ujú, como un tweet. Y yo pienso, ¿qué importancia puede tener el tweet de una sí. persona que no está en la lista del Bogotá 39 para las personas que están en la lista? En realidad no No, y tiene también para ningún... quién, ¿no? O sea, porque, bueno, tú y yo sabemos que es el Bogotá 39, pero tampoco creo que mucha gente sepa o qué es el iFestival o qué, cuál es la importancia que tiene la revista, ¿cómo se llama? La de, Granta. la ajá, Granta, de Barry Miles, ¿no? Ujú. O Sí, sea, y que ahí es donde, como te decía en otras ocasiones, hay como un tema de salir de la prosopografía, ¿no? O sea, de ya no estar pensando en ujú, las personas, y que fue donde yo me di cuenta, ¿no? Que había muchos aspectos del llamado campo literario con los que yo no estaba de acuerdo, y por lo tanto, si no sí, estás de acuerdo, bajo la propia teoría de Bourdieu, si no estás de acuerdo con algunas de las cosas que tienen que ser de cierta manera porque son las reglas del juego, sí, básicamente no juegas. sí, Pero entonces yo pensé que había una manera de trasladar toda esa frustración ajá, a un campo en específico en donde se pudiera estudiar ya no como campo, sino como generación de plusvalor. Y entonces es donde me muevo a la sociología de la literatura y ujú, escribo mi libro sobre Bolaño, que bueno, primero fue la tesis doctoral, sí. pero Bolaño que contra Herralde, ¿no? Se llama. sí, no, Bolaño frente a Herralde, que Frente a en realidad Herralde. no es que haya Pues creo que es igual, o distinto, sea, ¿no? jugar No, con las figuras, no tanto como con las personas. y también jugar un poco con este frente o contra, porque al final es estar frente, o sea, creo que ahora Ya, ya, estamos tú y yo frente, ya. y eso no No implica nos opone, explícitamente sí. que estemos en la oposición, exacto, Ujú, sino más bien como un aspecto incluso dialéctico, ¿no? Pero bueno, lo que yo pensaba en ese libro de Bolaño no era tanto hablar como de el chisme el papel que jugaban ciertos personajes, que en el sí. caso de Bolaño son también como muy específicos, al menos en la relación que tenía con Anagrama, sino más bien cómo dentro de la propia obra de Herralde, que también es un autor, porque ha escrito mucho sobre edición, Ujú, que de hecho es lo que Ana Gallego y Jorge Locane en ujú, un número de la revista de estudios, revista de estudios hispánicos de la Universidad de Washington, englobaron como una poética de editor, ¿no? Entonces ya hay incluso estudios sí. especializados y podríamos hablar un poquito más a ese respecto, porque por ejemplo, hay estudios especializados en torno a cómo escriben los editores cuando están hablando de su labor, ¿no? Pero Ujú, creo que sí es importante este viraje que intento dar, no importante porque yo lo haga, sino creo que es importante en el sentido de cómo canalizar una cierta frustración a nivel personal, pero también cómo ujú, canalizar y cómo enfocar aspectos de la constitución ujú. del campo que no son ya exactamente propios del campo como tal, o sea, que son Ajá. como en los textos de Ralde se puede, a través de los textos de Ralde y a través de una lectura como la que nos enseñaron a hacer en la universidad, Mm, se pueden vincular algunos aspectos directamente de la producción que él está, digamos, eh, proponiendo. Oh, sí, o y que sea, está poniendo curando, en el digamos. mercado exactamente, que él está Ujú, ofreciendo como mercancía a ujú, través de anagrama, ¿no? Entonces, creo que esos son los aspectos en los que yo me detuve, más como una cuestión
de tratar de repensar algunas categorías. Entonces, por ejemplo, pienso yo en el lugar editorial, pienso en los Sí. autores y en sus textos como una entidad, que es lo que yo llamo la entidad texto-autoral, es decir, en Ujú. el mercado no circulan solamente los textos, que es lo que enseña, por ejemplo, la teoría del close reading, pero Ajá. tampoco circulan solamente Los los autores. autores, que es lo que Ujú. enseñaría, por ejemplo, la La teoría del teoría de... campo Ajá. literario. Ya. Aunque el campo literario, digamos, los primeros apuntes que hace Bourdieu surgen de un texto de Flaubert. O sea, hace como un close reading de un texto de Flaubert, pero lo que hace es Ujú. extraer, digamos, estas figuras y cómo se coordinaban, ¿no? Yo. Entonces, un poco lo que yo pensaba era cómo tratar o cómo analizar las obras y los autores al mismo tiempo. Entonces, propongo yo ahí la categoría de entidad texto-autoral, en donde Ajá. tú vas a una librería y ves un libro de Bolaño, y ya no solo es el libro de Bolaño, digamos, cuál es la instancia diegética, por ejemplo, de los detectives o de Amuleto o de Estrella Distante, sino cómo esa instancia diegética forma parte de un ámbito propio de producción en un lugar editorial que se llama Anagrama, Ujú. y entonces circula de la mano o siendo una entidad Ujú. con el autor en cuestión. Ya no puedes comprar un libro de Bolaño solamente preocupándote de qué es de lo que trata, sino de cuál era, Ajá. digamos, la posición de Bolaño, no en el campo, sino la posición con respecto a otras obras, a otros escritores, a su propia obra, cuál Ujú. era el posicionamiento del que hablábamos al principio, ¿no? Ujú. Que cada vez se fue afianzando más en el caso de Bolaño y que como muchos otros encontró estrategias para sortear, digamos, las dificultades. En su caso era la Ujú. ironía, ¿no? Que siempre estuvo, pero Ya, que ya. cada vez se fue acentuando mucho más. Entonces, Sí. más que pensar en las figuras digamos, en lo que En puede generar específico. un Ajá. cierto chisme o alguna historia, que es en lo que en historia se conoce como prosopografía, ¿no? Ujú. Que es, digamos, la caracterización de los personajes que forman parte de un momento específico Ujú. civilizatorio, y cómo si este personaje se encuentra con este otro, bueno, pues se produce una especie de clash, ¿no? Sí. En ese sentido, por ejemplo, creo que incluso nos ayudaría a entender temas sociopolíticos y económicos hoy en día, ¿no? Ujú. Es claro que la violencia con la que surge este nuevo Ujú. mandato, yo no hesitaría en llamarlo dictatorial de Donald Trump, que incluso ya lo dijo Bernie Ajá. Sanders, ¿no? Nada más dijo recordar que no es un rey, ¿no? O sea, hay que Sí. recordar que no es un rey, que no Ajá. todo lo que dice es palabra Ajá. De del rey, Dios. ¿no? Ajá. Exacto. Pero Ujú. que incluso, ¿no? Ayer estaba viendo con el astillero que decían que la encargada de asuntos de la fe de la Ajá. Casa Blanca hizo una declaración, algo por el estilo como, no obedecer Ajá. lo que dice Donald Trump es equivalente a no obedecer a Dios. Ya. Entonces están ya directamente en una dictadura en Estados Unidos, y es Sí. bien interesante pensarlo, pensar eso, ¿no? Que el hegemón está ahora enfrentándose a ese problema. Pero un poco lo que te quiero, o lo que quiero yo ejemplificar digamos, con el vuelco que se le puede dar a la prosopografía, más bien tratando de estudiar los temas estructurales, pues eso, ¿no? Haciendo crítica marxista, Sí. claro, marxista, pero bueno, no ortodoxa, ¿no? Ya, En ya. muchos sentidos, ¿no? Eso sería otro podcast el que tendríamos que hacer, Ajá. pero podemos entender cuáles son las diferencias, ya no Sí. desde un aspecto geopolítico, sino directamente económico, entre el primer mandato de Donald Trump y este, ¿no? Han cambiado muchas cosas digamos, en cómo se están acomodando Ujú. las potencias, y sobre todo pasa en medio el tema de la pandemia, ¿no? Que fue eh, Ujú. una aceleración en el desgaste de los modelos financieros de generación de plusvalor. Ujú. Digamos, porque sobre todo puso el acento en algo que Estados Unidos había olvidado y que es en donde lo está poniendo Donald Trump ahora, en la producción. Estados Ya. Unidos solamente compraba, Ujú. jugaba al juego de los mercados financieros, es decir, Ujú. las acciones, y no La tanto especulación. exactamente la especulación, que es donde Jeff Bezos y Ajá. Elon Musk se hacen los ya ni siquiera existe una palabra, Sí. ¿no? Para eso, ¿no? O sea, multibillonarios, multitrillonarios. Ujú. Y, o sea, por un lado es la producción, por otro lado los mercados financieros, y por otro creo que es más importante todavía la manera en la que se reflejan directamente las posibilidades de lo económico en la vida cotidiana, ¿no? Ujú. Creo que esa es una de las posibilidades, y entonces no tenemos que entender tanto a Donald Trump como figura, sino como el representante de un movimiento específico y de una decadencia específica del sistema Neoliberal. financiero. Ajá. Exactamente, claro, se me olvidaba esta última parte, ¿no? Porque es de lo que habla Lazzarato
el Sí, imperialismo a través del dólar, ¿no? ya. Que incluso sería un momento posterior La tautología, a la ¿no? Ahí dólar, financiarización, inside dólar. Ajá. exactamente a la financiarización, Ujú, porque al momento en el que los mercados se estructuran a partir de la propia moneda de Estados Unidos, ujú, es la colonización a través de los mercados, pero también a través de cuánto es lo que vale ujú, tu moneda con respecto al dólar, que eso es algo que entendió muy bien Bukele, ¿no? Cuando ujú, pone la utilización del Bitcoin. sí, En ese sentido, no importa quién sea Donald Trump y con quién se junta y cuáles son, no, importa más bien cuáles son las funciones estructurales que están jugando. ya. Donald Ujú, Trump, como Milley, por ejemplo, al final de cuentas, son solamente los que representan la punta del iceberg de algo mucho más profundo, que son estas grandes fortunas y estas grandes oligarquías que están sí, en busca ya no tanto del petróleo, sino del litio, que sí, están sí. en busca de El los coltán. minerales, exactamente. Ujú, Entonces ahí es en donde está la verdadera bipolaridad del planeta, ¿no? No está entre China y Estados Unidos, ya. sino entre la fortuna A y la fortuna B. Ujú, Mucha gente lo pone, por ejemplo, Soros contra Elon sí. Musk, la Y bueno, o carrera sea, espacial. digamos, Ajá. traído así al campo literario, o bueno, como a la extensión del campo literario, o sea, a los libros como mercancías, igual creo de lo que hablabas es interesante como pensarlo como desde pues las instituciones, ¿no? O sea, porque decías que había como un desgaste en la producción en general y específicamente en la producción literaria, pues yo creo que eso se vería reflejado en como la pues pericidad o digamos como pues como ya hay ciertas instituciones o ciertas instancias de legitimación que siguen funcionando, pero que ya no tienen, o sea, pueden que tenga el poder que tenían antes, pero digamos, toda esta dinámica de la que me hablaste al principio, pues creo que, digamos, la literatura ya no está ahí. O sea, y yo como interesado en esto, en la actualidad, pues te puedo decir dónde está la literatura hoy. La literatura está en Substack y, o sea, en cómo monetizar o en cómo vender tu discurso, además de como eso que pues, ha sido refuncionalizado, o sea, esas instituciones que, digamos, son vestigios del pasado, pero que funcionan aún, Pero aunque, no habría que ajá, pensarlo como vestigios del pasado, sino más bien como dos modelos que conviven ajá, y que no por ello son excluyentes, no, no, pero que tienen dos fines distintos. Es decir, es sí, como si en la economía vemos que funciona un modelo de generación de plusvalor, que es básicamente el modelo del capitalismo, pero también funcionan modelos de renta, ¿no? Ahora, por ejemplo, uh-huh, Varoufakis, que fue el ministro de Economía de Grecia y que es quien acuña esta palabra de tecnofeudalismo, habla de esta transición, que ni siquiera es transición, sino tal cual el capitalismo se acaba, comienza uh-huh, otra cosa. Quizás es muy difícil de pensarlo en un ámbito global. Y ahí es donde podríamos pensar la producción literaria, sobre todo a través del papel que juegan las transnacionales. sí, Recordemos también otra frase de Lazzarato, ¿no? El primer botín de guerra del colonizador es la lengua del colonizado. uh-huh, Cuando entendemos que las transnacionales, al conglomerar y de hecho absorber sellos como Joaquín Mortiz, como Sudamericana, sellos que uh-huh, habían tenido una importancia fundamental en lo que yo llamaría el modelo de Barral de uh-huh, la generación de la literatura latinoamericana. uh-huh, Por ejemplo, Rufinelli habla en un texto sobre Ángel Rama de que sí, nuestro concepto mismo de literatura latinoamericana, ajá, como lo conocemos hoy en día, no existía antes de la literatura del boom. ya, Esa literatura del boom, si entendemos que fue, como dijo también Ángel Rama, un uh-huh, producto de una estrategia de mercado que tiene que ver con la agencia de Carmen Balcells y también con Barral, el premio Seix Barral, sí, entendemos que ahí el papel, digamos, de la editorial transnacional no era tal o no se había desarrollado del todo, porque todavía estaban, digamos, absorbiendo o subsumiendo a la lógica de la producción de las mercancías literarias productos mayoritariamente nacionales. Rayuela uh-huh, sigue siendo una novela argentina. sí, Conversación en la Catedral sigue siendo una novela, sea cual sea la nacionalidad que se considere de Vargas Llosa. ajá, La muerte de Artemio Cruz sigue siendo una novela mexicana. sí, Cien años de soledad sigue siendo una novela ajá, colombiana. y el Hasta ahí Supremo, estamos bien, ujú, exactamente. Yo el Supremo sigue siendo una sí, novela el paraguaya. discurso del método, el Esta, recurso del método, claro, sí, esta subsunción de formas nacionales y de modelos nacionales que genera la idea del escritor latinoamericano como capaz de competir con otras literaturas es, digamos, el primer momento de la transnacionalización de la literatura. Pero hoy en día hablaríamos ya incluso de que ni ujú, siquiera hay una transnacionalización. sí, Hay como un momento ya directamente globalizado que aparte está encontrando ya su final. Cuando digo directamente globalizado,
quiere decir esto, ¿no? Pensemos en una canción de Manu Chao, por ejemplo, Ajá, en donde la cantidad de sampleos y los orígenes de todos esos sampleos ajá, es irrelevante en el sentido en que se genera lo que García Canclini llamaría un híbrido, ¿no? ujú, No hay una pureza, digamos, no es un género puro, no hay una ujú, forma pura tampoco en las letras, pero hay una cantidad fragmentaria eh, casi casi infinita de discursos posibles de entrar en la producción, por ejemplo, musical, en el caso de Manu Chao, que sí, terminan, digamos, generando una forma híbrida y que es lo que, por ejemplo, Rama llamaba la transculturación. ¿Por ya, qué digo que el modelo de transnacionalización llega de transnacionalización de las mercancías literarias está llegando a su sí, fin? ujú, No solamente porque los autores cambian, digamos, de lengua en la cual escriben, sino también porque cada vez menos, y esto lo decía Jean Franco desde el 2006, ujú, cada vez menos las novelas de un autor mexicano están ubicadas en México o de un autor chileno están ubicadas en Chile. Bolaño es de ya, los primeros. Bolaño ya, ya, tiene más textos, digamos, en el ámbito diegético, es decir, en dónde suceden sus historias, tiene más textos en Argentina que en Chile, por ejemplo. ujú, o en México, O en México hay muy pocos. Está, por ejemplo, este que es buenísimo, ¿no? Cuando ujú, Arturo Velano ujú, va a buscar a Ulises Lima a una colonia por acá ujú, por acá por el oriente. sí, Esos son de los poquitos en donde regresa, ¿no? Pero ajá, hablaríamos incluso de que en el nivel de las significaciones y en la batalla cultural por las representaciones simbólicas, ya ni siquiera hay un ámbito, digamos, propiamente nacional, sino que todo sí, se extrapoló. Bueno, mi primera novela, por ejemplo, Circo y otros actos mayores de soledad, está ubicada en Vancouver, en Buenos Aires y en la Ciudad de México. Al ok, final no, comienza ajá, en Buenos Aires y termina en Vancouver. O sea, ni siquiera la Ciudad de México es más bien como un puente para llegar ujú, a la otra instancia diegética, ¿no? Y lo pensaba así tal cual, ¿no? Como que tratara ajá. de recorrer todo el continente. Pero bueno, o sea, y si digamos eso está sobrepasado, ¿por qué se sigue haciendo? O sea, ¿por qué? Porque al final sigue Ajá, siendo muy importante que dentro de un equipo de fútbol juegue ajá, un uzbeco, como lo decíamos el otro día. ¿un qué? Un uzbeco o juegue un coreano o juegue un Ujú, nigeriano. Y lo que decíamos también el otro día, ¿no? ajá, No es exactamente como que sea un jugador de Somalia, un jugador de fútbol de Somalia jugando en un equipo de la Premier League. Al final es una persona que juega fútbol, que sí, lo hace lo suficientemente bien como ajá, para poder, aparte por un montón de circunstancias, ¿no? Porque a diferencia de Santi Jiménez, pues hay un montón de jugadores que por su propia naturaleza, que por cómo fueron desarrollándose como atletas y por cuáles son, digamos, ujú, los entornos que tiene, es mucho más fácil que lleguen a un equipo, ¿no? Pero ujú, bueno, lo que hacen los jugadores hoy en día es una carrera demasiado corta en donde tengan un momento de auge, sí, despegan a Arabia, en su momento ajá, despegaban a China, como pasó ajá, con Oscar o pasó con Ramírez, ajá, y Tevez, se ujú, quedan ahí. Hoy en día con la literatura es más o menos lo mismo, ¿no? ¿ok? Tratar de despegar, llegar a un Ajá, sello, ajá, que como te decía hace rato, es un lugar editorial, quedarse en ese lugar editorial y después de ahí ajá, moverse un poco, más o menos para o sea, tener sacar, sacarle una cierta renta, en sí, sí, donde sí, conviven entonces el modelo de, Terminator 2, 3, claro, en 4, donde convive el modelo ya, de generación de plusvalor de la editorial, pero convive con el modelo rentista del autor. Ahí es ajá, donde nos quedaría muy bien o sea, la haces teoría un de, One Hit Wonder y después lo mismo, claro, repites, claro, repites, sí, sí, sí. En donde ya, también tendría, digamos, no solamente veríamos el desgaste de las instituciones tradicionales como son la crítica o los premios, ajá, sino también el desgaste de los modelos. ya, Es decir, ahora, por ejemplo, te comentaba, ¿no? Que estaba yo leyendo la novela de una autora eh, de origen negroafricano, italiana, sí, se llama Iyaba Shehu, en donde, pues básicamente el modelo, es decir, ajá, la forma que ella decide adoptar ujú, para vehicular un discurso en torno al papel de la mujer en el siglo XIX, al papel de las mujeres negras específicamente, es un modelo totalmente decimonónico, ya, en donde sí entraría, digamos, esta otra discusión que teníamos el otro día con respecto a cuáles de estos, que es el equivalente por ejemplo, la novela de Luis Eli sobre la migración. Es un ya, modelo los niños decimonónico perdidos, por más, digamos, por más que le aprieten un poquito a las tuercas del modelo o de lo que es la novela en el modernismo, ¿no? ajá, La novela de Faulkner, la novela de Joyce, la novela de Proust, ujú, que aparte lo conoce muy bien esa generación. Eso digamos, no rompe, no hay una ruptura, y ahí ujú. estoy pensando en Benjamin y también Son conservadores y no revolucionarios, exactamente, estoy pensando en Benjamin y también en Lukács a través de Rama, o al menos de lo que se ha logrado, digamos, acentuar. Y es eso, ¿no? Que la forma, digamos, no ujú, antecede o no puede anteceder
a la obra, ¿no? Digamos, la obra tiene que producir su propia forma. Y Ya. en ese sentido, así sí hablaríamos de que la literatura hoy en día no le habla a nadie. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Pues un ¿Por qué? poco como consecuencia de lo que decíamos, lo que hemos venido diciendo en esta charla, ¿no? Sí. Primero, que los modelos de legitimación del campo literario están desgastados. Incluso Ujú, la propia categoría de campo literario ya podríamos, yo me atrevería a decir que no es funcional hoy en día más que ujú, para hacer una caracterización de lo que ocurre. Entonces, bueno, si tú quieres caracterizar sí. una cierta situación histórica civilizatoria, está bien caracterizarla a través de Ujú, digamos, la descripción de ciertos campos, pero ujú, ya no es, digamos, útil. En segundo lugar, por lo que decíamos ujú, con respecto, bueno, por lo que tratábamos de pensar con respecto al modelo de transnacionalización de las mercancías literarias, que llega a un desgaste con el modelo de la globalización abierto y violento, como pasó en todos los demás ámbitos, ¿no? ujú, Esto, digamos, lo que nos deja es con un montón de figuras de escritor y escritora que sí siguen, digamos, siendo el modelo del escritor y escritora ujú. que de Escritor algún, profesional. exactamente, la profesionalización del escritor de la que hablaba Rama, que para Rama todavía en los 70 era algo positivo en el sentido en que, y ahí estaría muy de acuerdo yo con las lecturas que son más duras con él, en el Ujú, sentido en que lo que buscaba Rama no era un pleito o una confrontación con la modernidad, sino más sí. bien una forma de pensar la modernidad de otra manera, ¿no? Ya. Que ahí creo que es mucho más honesto García Canclini, ¿no? Cuando está pensando Sí. directamente en modelos híbridos Ya. que son ya directamente la Ajá. confrontación con lo moderno, o sea, que Ujú, hacen la ujú, cuestión, digamos, más abierta todavía, ¿no? El tema es que todas estas figuras al interior de los campos, digamos, locales, nacionales, que bueno, podríamos ir así, ¿no? Los campos nacionales, luego los campos, en nuestro caso, por ejemplo, estatales o regionales, ¿no? La sí. literatura del norte, la literatura del centro, y Ujú, después ya abiertamente locales, ¿no? La literatura de Pachuca, la literatura de Guadalajara, cada ujú, una con sus distintas instancias y con sus distintos lugares editoriales desde los que se tratan de entablar, digamos, relaciones con el lugar que está en oposición o que está enfrente, eh, sí. siguen con esos modelos, pero sobre todo lo que circula de manera mucho más abierta a través de las editoriales que se transnacionalizaron y que tienen estos sellos que incorporaron, que Ajá. subsumieron formalmente estos sellos, eso que circula ahí, a pesar de que sigue siendo una etiqueta, como lo dice también Jim Franco, ¿no? La literatura mundial o la literatura Ujú, latinoamericana circulaba, sobre todo en los 70 y en el boom, como otro producto más de la literatura mundial, ¿no? Básicamente la ujú, música de Putumayo, por ejemplo, ya. en la que nunca nos atreveríamos, por ejemplo, a meter a Manu Chao, Ya. por lo que Manu Chao significó, ¿no? Sí. Para nosotros como generación. Bueno, Ujú, es eso, ¿no? La world music, la world literature, etcétera. Que incluso en el caso de la literatura francesa hay un manifiesto, ¿no? Para una literatura mundo francesa, que es un ujú, poquito triste que lo firmen varios de los autores y autoras que están ahí, que digamos habían ocupado un lugar más bien marginal y desde esa ya. marginalidad habían escrito Ajá. en esto que se llama la francofonía, que es un poquito lo Mm, equivalente a lo latinoamericano, ya. pero que bueno, se pensaron más como en función del mercado. En ese sentido, creo que quienes escriben hoy y quienes se leen más hoy, los autores y autoras que más se venden, o que más, digamos, no sé si se lean, al final tendríamos también que hablar sobre la diferencia entre vender y leer, ¿no? O sea, el hecho de que una obra se Sí. venda quizá Ajá. no es sinónimo, o más bien no es Ajá. sinónimo de que No se lea. significa, güey. Pero Sí. estos autores y autoras, desde el momento en que están determinados por una lógica del mercado, es decir, por una lógica un poco en la transición o este paso del que tratamos de hablar, ¿no? Entre transnacionalización y globalización, y bueno, y lo que viene después, en Ujú, donde la transnacionalización sería sobre todo un modelo que trataría de generar plusvalor y la globalización ya más bien estaría hablando de algo mucho más cercano a la renta. sí. Los lugares editoriales, las editoriales, producen entonces estas figuras que a su vez tienen sus obras, en donde entraría la parte de la entidad textoautoral, pero Ujú, tienen una necesidad específica. Los mercados literarios en ese sentido se van moviendo cada vez mucho más abiertamente en relación con las figuras importantes y con los temas importantes para el periodismo. ya. Entonces existe esta periodicidad en Ajá. donde si lo que es necesario es hablar de la violencia, pues se tiene que Ya. escribir novelas sobre la violencia. Si O de sea, la lo que literatura actual solo puede tratar de la actualidad. la literatura actual, en muchos sentidos,
es más bien una especie, te lo decía yo el otro día, es más bien una especie de periodismo para las oligarquías, Ya. en el supuesto de que las oligarquías lean y y en el Por eso la supuesto de que importancia de la crónica. no solo la importancia de Ajá. la crónica, yo creo que hoy en día ya ni siquiera se puede hablar de una distinción tan clara Como entre crónica y genérica. literatura. Ajá. No, así Ya. como los géneros el género de la novela incorporó todo y fue ese género total en ese sentido, o Ujú. el o la poesía, por ejemplo, se Ya. pudo también convertir en las letras de las canciones de Bad Bunny. Creo que también la crónica empezó a funcionar cada vez más Ujú. como una forma que digamos que de manera muy inmediata podía trasladar ciertos contenidos de lo que hoy en día se conoce como la información Ya. a un producto mucho más consumible de manera mucho más inmediata. Ujú. Entonces, cuando los autores y autoras hoy en día hablan de la migración o hablan de las disidencias genéricas, al final no es porque no se pueda hablar de todos esos temas. Lo que lo importante es ver cuál es la forma en la que lo están hablando. Y cuando digo forma me Ya. refiero directamente a cuál es la constitución de la obra, cómo está Ujú. pensado ese discurso, porque al final yo creo que, y ahí estoy muy de acuerdo con Rama, ¿no? Ni siquiera no es ni siquiera necesario acercarse a los contenidos de la obra como tal para entender cuál es la ideología de un autor o una autora, Ya. porque Ya. está determinado por todo lo que lo circunda. Ujú. Entonces, si la primera Ajá. manera que tienen los autores y las autoras hoy en día, los que circulan de manera mucho más abierta en el mercado, es la de pensar que, bueno, lo que tengo que hacer es una novela que Sí. trate de esto, pues ya desde Seguimos ahí en el estás siglo viendo, XIX. exactamente, desde ahí estás Ajá. viendo que el modelo del lector o lectora que tienen en mente es el modelo de un lector que tiene tiempo, sobre todo tiempo libre, ¿no? Que son dos cosas Sí. muy diferentes, ¿no? Ujú. En segunda, que tiene porque también ahí se puede ver, por ejemplo, a través de la duración de los capítulos, de los sucesos que están ocurriendo en cada capítulo, de Sí. cómo se van encadenando. Por ejemplo, he tratado de pensar, y te lo decía también el otro día, ¿no? Cuando te hablaba de la novela que te di, del ejemplar de las ruinas de la casa, Ujú. yo pensaba más bien que justo lo que había que generar era como una especie de escozor en el lector y la lectora, ¿no? Que cuando esperas que la historia se desarrolle, la Ujú. historia regrese a otro punto, y cuando Ya. esperas que la forma tome, digamos, una cierta coherencia, la forma se rompa, Ajá. porque lo otro es básicamente seguir en la misma ideología que está detenida en el sentido de decir, no puede desarrollarse en toda su potencialidad, Ujú. precisamente por una lógica del mercado. Pasa o ahora va a pasar, ¿no? Porque como lo dijo el otro día, volviendo al tema de Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos ya solamente existen dos Dos géneros, ¿no? géneros. Hombre y Ujú. mujer. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer con toda la producción de Hollywood? Ujú. Que, y ve dónde está la forma. O sea, al final de cuentas puede ser una película en la que esté cualquier actor o actriz de moda, en Sí. donde la cámara y los encuadres sean más o menos Ajá. estandarizados para el Ya. Ya. perfecto consumo del espectador, pero que entonces ahí lo que cambiaba era que, como en la película de Buzz Lightyear, por ejemplo, había un personaje lésbico. Sí. Está bien, pues Sí. ahí es donde estaba cambiando a nivel del discurso, pero a nivel de la forma no cambiaba nada. Ya. El tema es que cuando la forma es lo que está cambiando, no hay manera de que puedas parar eso. Ya. Es una obra Ajá. que realmente va a hacer algo incómodo porque no hay manera de que solamente quitándole el contenido ideológico y volviéndolo a acomodar a lo políticamente correcto, la obra se siga consumiendo. Una obra Ya. cuya Ujú. forma rompe desde la propia forma con la ideología del momento. A mí, por ejemplo, me comentaban hace unos días que fui a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en Magdalena Contreras, Ujú. hasta arriba de un cerro, Sí. me preguntaban por qué. Es un poco lo bonito, ¿no? De ser un autor publicado en editoriales independientes que no circulan para nada. Fui a presentar un libro que publiqué hace 20 años, entonces es bien Ujú. divertido. Pero me Sí. preguntaban, bueno, es que vemos aquí muchos conceptos como cosmopolitas en su obra. Y yo, bueno, pensaba, bueno, claro, o sea, tenemos que Ajá. saber un poco desde dónde están hablando, no porque sean menores, había unos comentarios impresionantes, pero Ujú. también, bueno, cuáles son las categorías que están utilizando para leer la Ya. literatura. Ajá. Y decían cosmopolita porque en algunos de los cuentos que leyeron de un libro que se llama Ohio, había palabras en inglés, había palabras en francés. Un poco lo Sí. que yo les decía era eso, ¿no? Que no es que fuera una especie de cosmopolitismo, sino más bien que ahí estaba reflejada la situación precaria, la situación de pobreza, la situación de necesidad de que te volteen a ver de un muchacho que creció, como en mi caso, en un barrio de San Pedro Mártir, en donde básicamente Ujú. te podías convertir en dos cosas, ¿no?
en drug dealer o en dueño de un sonidero Ujú. y amigo de los drug dealers para Sí, que ajá. cuando cerraras una calle pudiera funcionar. Entonces creo que es Sí, eso, ¿no? Cuando no tienes esa preocupación, cuando tu única preocupación es quedar bien con una gente, pues al ajá. final de cuentas la forma no te va a importar. Lo Y que te va a ahí, o sea, importar, llegamos claro, al modelo. O sea, porque pues, son en justo ese es de lo que estamos sentido el hablando. modelo sigue siendo García Márquez, ¿no? O sea, seguimos escribiendo Señores de Soledad y No, yo diría que incluso va más atrás. así, Yo diría como, que los... ajá. en Bueno, ese- pensaba en García Márquez por eso que decía en la escuela que tuvo de cine en Cuba, o sea, porque él decía, bueno, es que la teoría, o bueno, más bien como lo que tienen que hacer los escritores latinoamericanos es darle contenido latinoamericano a las formas norteamericanas. O sea, estamos haciendo series tal cual. Así, y pues eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿cuántas series de narcos conoces? Entonces, no, o sea, y no lo pero ve, decía por ejemplo, ingenuamente, hablando ¿sabes? de O las sea, lo series, decía para, pues, ir con el sistema, o sea, seguir produciendo y seguir viviendo de ser escritor profesional. Rama pone el acento ahí muy claro, ¿no? Que sabía perfectamente García Márquez que no existía un mercado para lo que estaba haciendo. Y Ya. en ese sentido retoma muchos aspectos de la crónica periodística para Ujú, que, digamos, ese mercado, que era lo que en Estados Unidos se conocía como el nuevo periodismo, pudiera trasladarse, como lo dijiste tú, con contenidos latinoamericanos. Pero lo que ujú, encuentra Rama ahí, que creo que sí es bastante honesto, a pesar de que podríamos hablar un poco de la amistad que tenía con García Márquez, ujú, es justamente en la forma, ¿no? García Márquez ujú. junto con Arguedas es uno de los transculturadores en el Sí. sentido de que, como lo dice Arguedas cuando le dan el reconocimiento que lleva el nombre del Inca Garcilaso en su texto que se llama Yo no soy un aculturado, Ujú, esta categoría de transculturación que Rama retoma de Fernando Ortiz, de este antropólogo cubano, en donde habla básicamente de cuando una cultura se enfrenta, cuando una cultura, digamos, oprimida o diríamos hoy subalterna o colonizada, que al final subalterno y colonizado de alguna u otra forma también son formas de colonizar la ujú. academia Sí. del sur global a través de categorías del norte, es decir, producidas en el norte. Entonces, bueno, ya nosotros somos subalternos. Subalternos al final se refiere específicamente a un sistema de castas en la India, Sí, sí. en donde sí hay Shivak. una, Ujú, exactamente, en donde hay una alternidad o alteridad que es incluso menor ujú, a lo más pequeño que te puedas imaginar, ¿no? Un poco como en la frase de San ujú. Anselmo, ¿no? Cuando San Anselmo trata de definir qué es Dios y dice, bueno, Dios es aquello más grande de lo que puedas imaginar, ¿no? Un poco la subalternidad viene a ser todo lo contrario, ¿no? Aquello más bajo de lo más bajo que puedas imaginar Ajá. en el sistema de castas de la India. ¿Por qué Sí. nos pensamos como subalternos o por qué hablamos de subalternidad en Latinoamérica? Porque fuimos colonizados por la Academia del Norte. Ujú, Dejando de un lado eso, ujú, hablaríamos de que la transculturación tomaría los elementos de una cultura y Rama lo hace de manera muy inteligente porque habla de regiones. Entonces, hay ujú. ciertas regiones cuyas adscripciones, digamos, orales, se permean la literatura y permean la producción literaria. El transculturador, como Arguedas o como García Márquez, lo que haría sería tomar esos elementos de esa cultura que está siendo oprimida por una cultura hegemónica, Ujú. confrontarlos a través de un modelo hegemónico para ese modelo desestabilizarlo. Es un poco también lo que propone Osvaldo Andrade con la categoría de la antropofagia, ¿no? Que sería lo contrario a la canibalización. La canibalización sería lo que Ujú. hacen los mercados al Ya. tomar todos estos elementos nacionales y vendértelos, ¿no? O sea, es un poco Ajá. lo que pasa hoy en día incluso en el ámbito de lo más cotidiano, en donde se mercantifica la propia nostalgia, ¿no? Te Ya, venden ya. una playera con una imagen de Dragon Ball, te venden. Sí, Pokémon, Exactamente, con lo te que están vendiendo crecimos. tu propia nostalgia. Ya, ya. Eso es la Sí. canibalización. En el caso de la literatura, la canibalización consiste en que te están vendiendo la propia idea de que tiene una participación en el ámbito ciudadano y en el ámbito social los discursos indígenas, cuando sabemos perfectamente que son... Ujú. eh, Pero bueno, o sea, ahí digamos que no hay límites, o sea, porque bueno, yo recuerdo haber leído en un texto de Bolívar Echeverría también esta idea de como la codigofagia, y pues él exacto. decía que eran como, o sea, culturas que se atacan unas a las otras, o sea, y se comen, no es como que para eso, o sea, no hay como, bueno, igual pensaba como en la categoría de la etnografía del Mexican Curious, ¿no? O sea, ahí como que es una versión así descafeinada de como eso que pues nos puede llamar la atención de Y lo que, indígena, ¿no? y que tiene que ver O sea, mucho, y ahí, ahí la obra de García Canclini es bien importante, porque hay que recordar que García Canclini lo primero que hace en México es estudiar las máscaras y los bailes de Michoacán, en donde hay una cosa que le llama la atención y que es cómo aquellos que son migrantes en Estados Unidos mandaban productos en ese entonces, en los 80 a sus comunidades en Michoacán o a sus comunidades en el interior de México,
y Sí. que esos productos generaban justamente este desfase cultural. O sea, Ya. es lo que pasa en el Museo de Antropología. No sé si has visto esta imagen en donde hay la figura de una mujer que pertenece a una de las comunidades originarias, pero tiene sus tenis Adidas, ¿no? Entonces, Ya. es eso. Lo que creo que sucede en la literatura, y por lo que te digo que la literatura, al menos la que circula de manera más eh, eh, expedita, por decirlo de alguna manera, porque ni siquiera creo que llegue a tantos países. Ahí habría que revisar, por ejemplo, cuántas de las editoriales que Ujú, publican un autor colombiano ujú. solamente lo publican para el público de Colombia. Que Ya. publican un autor ecuatoriano solamente está para el público de Ecuador. Es decir, Sí. cuántos de esos autores de la literatura latinoamericana en realidad no lo son. Y ahí es bien importante el libro de Jorge Locane, ¿no? El de Ajá. literatura latinoamericana, de la literatura latinoamericana a la literatura latinoamericana mundial. Bueno, Ah. habría que ver ese tema de las naciones. Ujú, Pero más importante aún, te decía esta idea de que la literatura no le habla a nadie, porque al final no hay una adscripción social ujú. ni en la figura del escritor, ni en la institución que lo está legitimando, y por lo tanto tampoco la hay en su obra. Yo un poco lo que trataba de comentarles al público en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con respecto al cosmopolitismo que decían de mi literatura era esto, ¿no? Tú, por ejemplo, porque había muchachos de 14, 15 años, ¿tú escuchas canciones en inglés? Sí. ¿Tú ves la televisión? Sí. Pues es que ahí está. Al Ujú, final tengo yo más en común contigo que con cualquier cosmopolita de inicios del siglo XX. Porque ujú. no es como que yo sepa inglés Sí. porque, digamos, porque haya yo leído a Faulkner, ¿no? Sino que más bien leí Faulkner porque sabía Sí. inglés, que es una cosa de las escuelas públicas. Entonces, creo que va más por ahí, por qué es lo que podemos hacer. Y Rama lo dice de una manera Ajá. muy, muy Y bueno, o importante. sea, ¿no crees que o sea, en ese sentido como que el arte nos dé un poco más de respuestas al respecto? O sea, el arte post-mexicano no tendría ya algo como, pues que estaría como rompiendo esa casilla de lo nacional, de lo tradicional, de lo exótico. Claro, pero entonces ahí hablaríamos de la falacia que es que, por ejemplo, en las becas del FONCA o en todos estos ámbitos institucionales, Ujú. siga habiendo, digamos, porque incluso están las becas del FONCA que no son nacionales, sino directamente las de los estados, ¿no? Entonces, Ujú. un poco el ámbito de la legitimación institucional sigue funcionando con esos escalones, ¿no? Primero Ya. publicas en tu pueblo, luego publicas en tu ciudad, luego publicas, Ujú. y vas un poco escalando hasta que llegas al ámbito nacional. Ahí veríamos un desfase, en donde las instituciones ya no tienen ningún lugar en cómo se está generando hoy en día la literatura. Tiene mucho más, en ese sentido, mucha más importancia lo que pasa en YouTube. Y Ya. cómo, y te lo decía el otro día, ¿no? Una verdadera historia de la literatura latinoamericana se tendría que construir no con las obras de los que están publicando en Random House o en Planeta, sino con los contratos de esas personas, porque ahí en el contrato está indicado cuál es el ritmo de producción, porque tú Cada dos firmas por años. exactamente, tú firmas por un momento Ujú. y firmas una obra con el compromiso de tener otra y con el compromiso también de participar en las redes sociales y de participar de la discusión. Ahí está la verdadera historia de la literatura latinoamericana, de la literatura mexicana específicamente hoy en día. No es que esos autores y autoras no tengan, digamos, lo que se necesita y donde podríamos hablar incluso de cuál es el papel hoy en día de las escuelas de escritura. Las escuelas de escritura ya no están dedicadas a la formación, digamos, en un género o a la formación en una cierta idea de lo que es la literatura latinoamericana, que siempre partía del boom, como lo dice Ruffinelli, sino más bien tratar de generar a esos escritores que puedan, hoy en día diríamos, competirle a la inteligencia artificial, ¿no? Hacer una serie para Netflix o para Disney Plus que sea lo suficientemente bien hecha, bajo Ajá. un estándar de lo que sucede en las series producidas en Estados Unidos, para que se consuma. Eso es lo único para lo que existen hoy en día los escritores y las escritoras, al menos Ya. los que... O sea, bueno, como en un sentido más como de producción, pero, o sea, también ahí, digamos, lo que estás obviando es como todas estas nuevas u otras instancias de legitimación que son como las escuelas de escritura creativa, ¿no? O sea, que sí existen y seguirán existiendo para, como me decías la otra vez, o sea, esa gente que de ninguna otra forma escribiría una obra de teatro o una novela, o sea, pero vamos, esa gente pues va porque por una puede y por otra pues para también como hacer esa otra producción que no es como la que va a circular de forma transnacional, pero que bueno, o sea, para, para, existe, para es una digamos, posibilidad. poner a prueba tu propia capacidad. Ujú. Recuerdo que el eslogan de la SOGEM era talento y disciplina, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que es el talento, quién sabe, ¿no? O sea,
pero sí tenías que tener disciplina para escribir. Si te pedían un poema, si te pedían una obra de teatro, pues para escribir eso, ¿no? El tema ahí, lo más importante era más bien tratar de poner a prueba tu propia capacidad y tu propia necesidad de escribir, Ujú. confrontada a estas categorías de las que estábamos hablando, ¿no? La literatura latinoamericana, los géneros, que ya son categorías que están, no, no, es que están, porque bueno, llegamos a ese punto en donde hablaríamos casi como de un pesimismo posmoderno, ¿no? No, pero sí son categorías que se han ido, digamos, eh, han ido encontrando cuáles eran los puntos en donde divergían, en qué era diferente antes un cuento de una novela, o en ciertos momentos, no hablar de un antes, más bien, sino hablar de algunos momentos específicos, ¿no? Porque tienen, es necesario ver esos modelos en momentos específicos en donde la producción literaria tenía un cierto reconocimiento, tanto de las instituciones como de los lectores y lectoras, y también tratar de pensar que esos mismos modelos, al momento de encontrarse con digamos, al momento de convivir con otros modelos en tanto mercancías literarias, también estaban pensando cómo modificar la condición misma de las mercancías literarias. Es decir, cuál es una novela que vende hoy y por qué es distinta a una novela que vendía hace 100 años. Cuando vemos que en realidad el modelo sigue siendo el mismo, cuando nos damos cuenta de que no solamente hay muy poca disposición por parte de escritoras y escritores de salir de esos idealismos de la figura del escritor y de las instituciones, sino incluso de trabajar en una obra, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, quizá lo más importante para ellas y para ellos sea tener una columna en el país y sea eh, Retuitear, retuitear a las personas importantes o... que se suscriban a su Substack. Bueno, o sea, en ese sentido yo creo que, pues sí, también las editoriales, como decías, se han vuelto como en una suerte de curaduría, así de, pues, no sé, distintos productos de exportación nacional, o bueno, de exportación internacional, pero son productos así, pues, locales y nacionales. Pero también, bueno, lo que yo he visto es que esa misma curaduría o digamos esa misma selección de lo que, pues las personas que tienen cartel, por decirlo de alguna forma, pues también la hace pues la hacen los agentes literarios, ¿no? O las agencias literarias. Y pues no sé si una de esas dos instancias tenga más importancia que la otra, pero me parece que pues sí, su papel es fundamental. O sea, no se puede concebir la literatura hoy en día sin las editoriales y sin las agencias literarias. Sí, quizás el tema de las editoriales, estaríamos hablando incluso desde el siglo XV, ¿no? Desde el siglo XV ha sido el mismo modelo, que también es un poco la, es decir, ha habido tantas modificaciones y tantas transformaciones técnicas en todas las artes, y en la literatura hablaríamos básicamente del mismo modelo de la misma tecnificación de la literatura desde el siglo XV en Italia, ¿no? O sea, básicamente eso. Es decir, en el momento en el que el desarrollo de la imprenta te permite acelerar los tiempos de producción de los libros, Ujú. básicamente. Los libros siguen siendo los mismos, incluso si están en una pantalla, eh, desde hace 5 siglos, ¿no? Bueno, en ese sentido, diríamos que es exactamente lo mismo. Lo que sí han cambiado entonces son más bien como los modelos, eh, de los modelos que determinan económicamente lo que busca un editor con una obra o con un grupo de autores o con una colección, incluso con una biblioteca, y lo que busca el autor en tanto que trabajador libre que está ofreciendo su mercancía a fuerza de trabajo a este editor, ¿no? En ese sentido, tengo yo, bueno, tengo en puerta ya esta publicación de un libro que se titula Dar el nombre y que habla de las relaciones entre autor y editor en Occidente, que son Ujú. básicamente esas, ¿no? Las relaciones entre un capitalista y un trabajador libre que acude al mercado a ofrecer su mercancía a fuerza de trabajo. En ese sentido, quienes hoy en día están comenzando a escribir, primero que nada tendrían que entender que lo que están haciendo es un trabajo y que como todo trabajo, lo primero que tienen que saber es que va a haber dos momentos, digamos, de la valorización, ¿no? El momento en el que está el valor impuesto por quienes están coordinando y quienes Ujú. detentan los medios de producción,
que va a ser el valor que les darán por su mercancía fuerza de trabajo. Es decir, si tú sabes hacer mesas, te van a pagar por hacer mesas. Y la otra parte en donde, bueno, este mismo producto, esta misma mercancía producida de esta manera va a ser completamente ajena a la labor que tú hagas, ¿no? El momento de la enajenación, donde los trabajadores que hacen los vestidos o la ropa no la pueden comprar, quedan completamente alejados de ella, ¿no? En ese sentido, quienes escriben tendrán que saber eso, ¿no? Tendrán que saber que lo que están haciendo es un trabajo y que ya quedará en cada quien saber a quién se acercan para tratarlo de vender, ¿no? No hay una sola forma, pues, en ese sentido, ¿no? Porque puedes acercarte al Estado a través de las becas, por ejemplo, o puedes acercarte directamente a las editoriales. El papel de las agencias o el papel que juegan ahí las agencias justamente es la de mediadores. Ahí yo no estaría tan de acuerdo con quienes, justo, ¿no? Como hablábamos hace rato de Locane y de Ana Gallego y de incluso de Gustavo Guerrero, ¿no? Quienes un poco como que colocan tanto a las editoriales como a las agencias en el papel de los gatekeepers, ¿no? O sea, los que cuidan la puerta de entrada al campo. Yo Frente a ya, la ley hay un guardián. sí, exactamente, pero solamente puedes entrar si estás seguro de que esa es la puerta que te corresponde a ti. En ese sentido, yo no creo que funcionen tanto como los gatekeepers, sino directamente como los agentes que están produciendo la literatura, en el sentido de que el agente, al ofrecerle una determinada y ahí también hablaríamos de algo importante, ¿no? Porque no le ofrecen la mercancía literaria como tal, le ofrecen una determinada materia a las editoriales que luego las editoriales transforman en una mercancía literaria, en donde todos los elementos juegan un papel importante. Es decir, el agente de un futbolista, el agente de Moisés Caicedo, por ejemplo, estuvo en el Brighton y ahora está en el Chelsea, ¿qué es lo que le puede ofrecer al Chelsea para que hagan esta compra millonaria, que es uno de los jugadores más caros de la Premier League, al menos en esa posición? ¿Qué es lo que le puede ofrecer? No le está ofreciendo la mercancía Moisés Caicedo, le está ofreciendo una materia con la que el Chelsea tiene que trabajar y construir la mercancía Moisés Caicedo, que ya se convierte incluso en una mercancía, digamos, que se expande en las camisetas con el número de Caicedo, en los pósters que hacen. Vamos, esa es la mercancía ya, digamos, totalmente terminada para que circule. En el caso de la literatura, lo que les ofrecen es una materia que es el texto, pero que también tiene que ver con el autor que le está haciendo. Y la retórica del triunfalismo, ¿no? O sea, ¿cuántos premios tienes que tener para que pues, más o menos ahí te Ni legitimes siquiera como yo iría incluso a un aspecto mucho más inmediato, que sería cómo te ves físicamente, así, así de banal es cómo todo? te expresas, cuáles son tus publicaciones en Instagram, porque es Wow. esta parte en donde hablaríamos y donde, como te comentaba, O sea, es eso esta la sí ya crees entidad que está textoautoral. muriendo, o sea, los premios, o viene después, es como un valor agregado. Yo creo que los premios hasta cierto momento son importantes para quienes, insisto, conscientes de que lo que están haciendo es un trabajo y lo que están ofreciendo es su mercancía fuerza de trabajo al mercado, porque ahí esa es la diferencia, ¿no? O sea, Marx lo que dice es que, bueno, al trabajador le queda esta especie de libertad, ¿no? De saber que no está ofreciendo su trabajo, sino su mercancía fuerza de trabajo. Unas cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, quienes están conscientes de que lo que están ofreciendo es una mercancía fuerza de trabajo, tienen que ser conscientes también de que ese ofrecerla a un premio es ofrecérsela al Estado. El Estado te da una cierta remuneración económica, es decir, le coloca un valor a la mercancía que le estás ofreciendo, que todavía yo no llamaría obra, yo llamaría obra hasta después de una cierta trayectoria. Creo que ahí sí tendríamos que hablar de dos cosas diferentes. Te está ofreciendo una cierta, exactamente, una cierta equivalencia dineraria para la materia, que en este caso es un manuscrito, y que después el Estado se encarga de mercantificar de la peor manera, ¿no? Porque como pasa con todos los premios estatales, ninguno de ellos circula. ¿Cuál es la diferencia de ofrecérselo a una editorial a través de un agente? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que Herralde en sus textos habla abiertamente de, por ejemplo, del caso de Álvaro Pombo, ¿no? Que fue el primer premio Herralde de novela, en donde, bueno, él tenía ganas de publicarlo, nunca lo habían podido hacer, pero en algún momento le dicen que Álvaro Pombo, bueno, pues ya está pensando incluso con acabar con su propia vida, ¿no? En desvivirse a sí mismo, ¿no? Como se dice en YouTube. Eh, y entonces se interesa y dice, bueno, voy a ver qué es lo que me puedes ofrecer. Y le dice, ok, tú me estás ofreciendo esta materia, yo lo voy a
mercantificar a través del Premio Herralde de Novela. No hay una manera en la que podamos pensar que es la convocatoria, digamos, abierta y que entonces quienes mandamos los textos vamos a ser leídos. Digamos, la primera garantía o la única garantía que ofrecen los premios es quizás esa, ¿no? La garantía de que tu materia está llegando a la editorial. Y a partir de ahí ya no hay nada más que esté garantizado. Yo estuve, por ejemplo, en la lista de finalistas extendidos del Herralde en 2014, en donde, bueno, pues está eso, ¿no? Pues no cumplo con las características, no formo parte de una agencia. Por eso se habla, por ejemplo, en términos, y hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Cuando se refieren las editoriales al nuevo fichaje, es exactamente lo mismo que en el fútbol, es exactamente lo mismo que en cualquier otro Pero ámbito. bueno, o sea, y, por ejemplo, ahí, o sea, siento que esto de los premios va en el sentido de lo que decías hace rato de la literatura de hoy no le habla a nadie. O sea, ¿a quién le importa quién gana el premio Real de hoy en día? Al interior del campo le importa a muchas personas, A ellos. pero el problema es que el campo ya ni siquiera funciona para efectos del mercado. O sea, ya en el mercado ni siquiera hay una correlación entre lo que está pasando en el campo y lo que yo luego en el mercado pongo como el producto que te voy a vender. Hay otras cosas más Bueno, es que ahí hay inmediatas. como una paradoja, ¿no? O sea, si lo pensamos como muy maniqueamente, o sea, ¿cuál sería la relación cultura de masas, cultura, alta cultura ahí? O sea, porque bueno, por lo que acabas de decir, entiendo que pues a la alta cultura, o sea, la gente que está dentro de esa élite literaria, le importa ganar ese prestigio o lo que sea, ese reconocimiento, ¿no? Pero, o sea, ¿eso te asegura llegarle a más personas o no? Eso te asegura llegarle a las personas que están en ese mismo medio. Es Ajá, un o poco sea, lo pero mismo que decía Gramsci, ganar ¿no? ese tipo de reconocimientos ya no Claro, es como circular más. ganar ese tipo de reconocimientos te ayuda para tu bolsillo, del mismo modo que le ayuda al Bueno, bolsillo ya. de un jugador ecuatoriano Sí, sí, sí. jugar en el Brighton o jugar en el Chelsea. Bueno, o Está sea, sacando ahí adelante a su estaría preguntando familia. más. ¿Qué es lo que hace circular más un texto entonces, según lo que has podido investigar o qué has hecho este tiempo? No, yo creo que, a ver, el tema de la circulación creo que es bien importante porque, como lo decíamos hace rato, el hecho de que un texto circule más o Ajá, circule de manera más expedita no significa o no garantiza que vaya a ser leído. ok. Ahí tendríamos que hacer la primera distinción, ¿no? Entre si la importancia está en la circulación o ¿En la vender más importancia o está, en que se lea? o Ok. incluso en que esté en más plataformas disponibles. Cualquiera podría Ya. pensar, y que es un poco la falacia de este modelo globalizado, que ya no es el modelo transnacional, sino el modelo globalizado, cualquiera podría pensar que autopublicarse en Amazon, por ejemplo, va a Ajá. hacer que tu libro circule más, porque básicamente Amazon existe en todo el mundo, entre Ujú, comillas, ya. y entonces tu libro Llegaría a está cualquier disponible parte. en un clic, exactamente. Ujú, El problema es que a la mayoría de los libros autopublicados en Amazon les está faltando la producción en tanto que mercancías literarias. Ahí ajá. es donde creo que las categorías nos ayudan mucho, porque decíamos, ¿no? Un autor se acerca a un editor, un autor o autora se acerca a un editor o editora solamente para ofrecerle su mercancía fuerza de trabajo. Es decir, ellos obtienen una materia de ahí con la que constituyen una Ujú, mercancía. ujú, En ese sentido, lo que están haciendo quienes se autopublican es directamente ofrecerle al lector y a la lectora una materia que no ha sido mercantificada en los términos, digamos, hegemónicos de lo que es la literatura. ujú. Porque al final de cuentas el libro puede ser muy bueno en términos de ideas y en términos de cómo está escrito, pero no va a ser tan interesante como lo podrá ser un premio Nobel Ya. para un autor, para un Sí. lector que también puede estar acudiendo Sí, porque a es un comprarlo en cualquiera. Amazon. No, Ok. no, es que quizá no es tanto eso. Quizás ahí habría que jugar más a través de la forma misma y justamente ahí volvería el tema de los modelos, ¿no? ¿Cuál es el modelo de autor o cuál es el modelo de libro que tienen en mente quienes se autopublican en Amazon? Eso te garantiza una muy buena circulación, pero eso no te garantiza que vas a reproducir específicamente ese modelo. Ya. Quizás es un poco decepcionante en el sentido de decir, que era un poco tu pregunta, ¿no? ¿Dónde está la literatura? Quizá habría que hacer la pregunta anterior, y que por supuesto no es qué es la literatura, sino por qué seguir tratando de preguntarnos por la literatura. ¿Cuál es la Ujú. necesidad de generar la pregunta? Y ahí lo que estaríamos haciendo sería, y tú sabes mucho más de eso, ¿no? Pero sería básicamente, estaríamos aplicando el modelo heideggeriano, de, bueno, no se trata de, Ajá. de la El- pregunta por el por ser, ser. sino de la pregunta por el ser, ¿no? O sea, tendríamos que llegar a la pregunta por la pregunta de la necesidad de la literatura.
Ahí es donde pensaríamos eso. Entonces, en ese sentido, creo que quienes circulan más es lo mismo que quienes producen videos para YouTube. Sabes que estás circulando más, pero eso no exactamente te está garantizando, en primera, ni que nadie te va a ver, ni que lo que estás diciendo va a tener una repercusión, si es que acaso eso es lo que buscas cuando escribes un libro. Ya. O sea, ¿por qué escribir? Es la verdadera pregunta. ¿Por qué preguntarnos ¿Por qué escribir? por qué escribir? Ya. Muchas gracias, Alfredo, por esta clase magistral. Nada manches. Espero que les haya gustado.